Hace unos minutos, Elisabetta Piqué, corresponsal del diario La Nación, colaboradora y compañera nuestra, que volvió a Kiev, a la capital de Ucrania, acaba de tuitear. Escuchen, hacía rato que no las escuchábamos. Ahora, sirenas en Kiev, 22:15. Esto hace pocos minutos, en el día 44 de la guerra. Mientras los rusos se retiran a la región del Donbass, hacia el este, ¿no? Mientras están denunciando nuevos crímenes de guerra. Esta mañana, el ataque a una estación de tren que generó entre 40 y 50 muertos, y esa contabilidad siempre es muy provisoria. Mientras ocurre esto, nuevamente sirenas en Kiev. Esto promete ser una pesadilla, verdaderamente. Mientras las acusaciones que caen sobre Putin y que caen sobre Rusia por parte, ya no solamente del gobierno ucraniano, de periodistas de la BBC que recorrieron Bucha y dieron testimonio de que los propios habitantes de esa ciudad, la capital de la masacre rusa en Ucrania, Bucha, constataron de que eran tomados como escudos humanos los ucranianos. Golpeaban sus puertas como en lo peor del nazismo, como en lo peor de Stalin, en la Rusia stalinista. Iban los soldados, volteaban las puertas de las casas, sacaban a hombres, mujeres o niños o ancianos, se los llevaban, los agrupaban en un sector para usarlos como escudos humanos. Esto, en informes que está mostrando la BBC, ha sido una de las realidades que, por supuesto, la propaganda rusa desmiente. A cada acusación, que reitero, no está siendo hecha solamente por Ucrania, por el gobierno ucraniano. Ya hay cientos de ojos de la prensa mundial. Está la prensa norteamericana, está la prensa como está la prensa argentina, prensa de todo el mundo, tomando testimonios, recogiendo evidencias de lo que han sido, de los que son los crímenes de guerra. A todo esto, esta mañana me sorprendía enormemente, o no tanto, el comunicado de Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, que advirtió: si el Papa Francisco va a Kiev, no tomará postura por ningún bando. Bando, ¿escuchó bien? Si el Papa viaja a Kiev, la capital de Ucrania, si lo ponen condicional, no lo tienen decidido, no va a tomar postura por ningún bando. Ya se lo dije a esto, pero como cada día hay una muestra más de esta incomprensible distancia, frialdad, priorizando la diplomacia por encima de la humanidad. Yo le preguntaría honestamente, y escucho todos los argumentos de la diplomacia mundial que me quieran contrarrestar. Un líder, como lo llaman, un líder moral y espiritual, frente a un hecho de lesa humanidad, puede aludir razones de diplomacia para no tomar partido por la verdad, para no tomar partido por la evidencia, para no tomar partido por las víctimas reales, para no tomar partido y denunciar al asesino, al criminal, al invasor? Reitero, y esto es una pregunta que carcome a millones y millones de católicos. Millones y millones de católicos. Porque esto significa que este señor, que está en la margen superior izquierda de la pantalla, hoy prioriza ser el jefe de un Estado, el jefe del Vaticano, y no el líder espiritual que va y consuela a las víctimas de la guerra, a las víctimas de la invasión, que son los ucranianos. Increíble, increíble. El mundo mira azorado, el mundo católico fundamentalmente. El mundo, la geopolítica del Vaticano. Francisco es hoy alguien con muy poca significación mundial. No es ni muy lejanamente el líder que fue Juan Pablo II. Obviamente, porque existió un Juan Pablo II, porque existió
el Papa polaco Karol Wojtyła, que ayudó a derribar el muro, el comunismo, porque existió él, se ensombrece, se empequeñece Francisco, en una insignificancia política global incomprensible. Tuvo una gran oportunidad, inmejorable oportunidad para llegar allí. Los argumentos esgrimidos por el Vaticano, por Roma, son absolutamente pequeños, son de poca monta, son en escala, diría yo, pasarán a la historia, como también pasaron otros papas durante la Segunda Guerra Mundial, durante las atrocidades, Pío XII, por ejemplo, las atrocidades de la guerra, las atrocidades del nazismo, pasaron a la historia como papas cómplices, como papas que en su silencio construyeron la complicidad ante la evidencia de las masacres. Quería decírselo porque es parte nuestra. Es el Papa argentino. Es el cardenal Jorge Bergoglio. Y cuando la Iglesia dice, el Papa está para las grandes cosas, no para la política chiquita, el barro de la mugre de la política argentina, bueno, en la oportunidad mayor, el Papa flaqueó. Está mi querida amiga Pilar Rahola, yo la considero así. Gracias, Pilar, por tenerte esta tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches para ti ya, ¿no? Sí, buenas noches. Estaba escuchando a este joven ucraniano y me estaba erizando la piel. Qué valentía, qué fuerza, qué moral. Bueno, él creo que lo ha descrito muy bien, porque una de las mentiras, de las fake news históricas de Rusia es hacer creer que Ucrania no existía. Claro. Que era un trozo de Rusia, que no había un idioma propio, una identidad propia, una historia propia, que había nacido hace 300 años y era un trocito de Rusia. Y yo creo que lo ha explicado muy bien, es que estamos en una guerra por nuestra patria, de descolonización, de volver a nuestra propia piel, esa piel que es una piel milenaria, ¿no? Exacto. Con lo cual, yo creo que vamos a recordar en toda nuestra vida, creo, Pablo, a la resistencia de Ucrania. Porque ha sido civil, ha sido de gente, de fuerza. Y contame algo, ¿cómo ves, cuál es tu perspectiva sobre Volodymyr Zelensky? Qué impensado líder mundial. Si tú y yo estuviéramos tomando un café y charlando sobre los líderes mundiales, hubiéramos dicho antes del 24 de febrero que el mundo está huérfano, que no hay Churchills, que no hay, ¿no? Que no había líderes globales de envergadura. Y de pronto, del lugar impensado, aparece un comediante que se pone al hombro la cruzada por la libertad e interpela a Occidente. Qué cosa increíble. La verdad es que es la metáfora que conocemos, pero que cuando la vivimos directamente nos impresiona tanto, de la contradicción entre la tragedia y la heroicidad. Es decir, lo trágico puede convertir a una guerra, una masacre, una situación extrema, puede convertir a un ser humano en un asesino o en un héroe. Y a veces personas, él que se encontró en la presidencia casi de casualidad, ahora no sé en Argentina, pero en España ya va a empezar a verse la serie donde él protagonizaba el ser el presidente, la compraron aquí, ¿no? Hay como una gran broma. Y de golpe este hombre que probablemente iba a pasar a la historia casi sin que nadie del mundo lo conociera demasiado, como nunca conocemos a los presidentes de muchos países del mundo, se ha convertido en la voz de la resistencia ante unos estados, unos gobiernos y unas instituciones que ya hace mucho que han perdido la valentía. Y yo creo que Zelensky representa esa parte del alma rebelde y sobre todo de resistencia que nos retrotrae a muchas otras guerras, y a la resistencia francesa contra los nazis, al gueto de Varsovia organizándose para liberar. Es decir, esos grandes momentos de la historia donde gente anónima o muy normal de golpe se convierten en una magnitud humana, porque podía haber dos opciones. Zelensky podía haber aceptado la ayuda americana y salir del país, o podía quedarse en Kiev y decir, yo soy el primer soldado de mi patria, o el primer ciudadano de mi patria, y la voy a defender hasta la muerte. Y es el hombre que tiene el objetivo más grande del mundo en estos momentos en su cabeza. Él y su familia, y su mujer al lado, es decir, la familia resistiendo. Eso sí que es
una primera familia. Acojonante, Es decir, como dicen allí en España. Eso sí que es acojonante, ¿no? acojonante. O bueno, si me permites, en un poco más feminista, eso es tener ovarios. Sí, muy bien, espectacular. Querida Pilar, uno de los temas que planteaba con Olexia hace un instante era el rol del Papa Francisco. Sabes que para nosotros es una gran paradoja. Yo voy a decir en términos absolutamente personales, una gran decepción, porque así como tuve, como tantísimos católicos aquí en la Argentina, una gran ilusión, hoy tengo proporcionalmente una gran decepción. ¿Puede un supuesto líder moral y espiritual permanecer en la frialdad de la equidistancia diplomática? Hoy dijo No. el secretario de Estado Pietro Parolin que si el Papa va a Kiev, iría, pero no tomaría partido por ningún bando, dijo. Pero es que no tomar partido por las víctimas siempre es inmoral. De manera que el Papa Francisco está haciendo dejación de su liderazgo moral. Está haciendo de líder político. Los líderes políticos muy a menudo son capaces, bueno, lo hemos visto con el presidente de Argentina, de vendernos equidistancias, ambigüedades y aspectos de estos que tienen que ver con la real política más triste, pero no tienen que ver sin ninguna duda con las posiciones morales. El Papa Francisco demasiadas veces hace de político y olvida que es el líder de millones de personas, pero como ejemplaridad ética y moral, no como liderazgo político. Y a veces se nos convierte en un cámpora cualquiera y te hace discursos que te recuerdan precisamente planteamientos populistas argentinos, pero que no son los de un papa, de un líder religioso. En el caso de Ucrania es, desde mi punto de vista, lamento decirlo en estos términos, es inmoral que el líder moral no tenga una actitud moral. Parece un juego de palabras, pero está perfectamente aplicado y entendido. Tú nunca puedes decir que eres neutral ante una agresión. No puedes ser neutral ante matanzas de civiles sistemáticas. Hay un malo y hay un bueno. Hitler era malo, no había ambigüedades, no estaba Chamberlain. Chamberlain perdió el honor y dio la sangre. Que, o como decía Churchill, le dijo de alguna... querías evitar, no me acuerdo la frase, pero iba en esos términos. Bueno, el Papa de Roma está haciendo de Chamberlain. Está haciendo de Chamberlain. Toma su paraguas, se va a ver a uno y a otro, bueno, por hermanos, amaros. ¿Cómo le vas a decir a Putin que amaros, entenderos, el entendimiento? La misma carta que me la he visto mirado con lupa al presidente Fernández ya tiene ese punto también de... O sea, yo creo que le estaba dando un aplauso a la propia ambigüedad del presidente en este tema. Es decir, me ha parecido que todo era... Bueno, era esa posición que al final le sale la patita política al Papa Francisco y pierde toda su ejemplaridad. Bueno, es decir, has descrito, en algún punto dijiste Cámpora, has descrito una actitud netamente peronista. Digamos, es un papa que se despoja de ese liderazgo global, esa visión geopolítica global, y se muestra al desnudo como el líder de Guardia de Hierro formado en el peronismo de los 70. ¿Eso estás diciendo? Estoy diciendo exactamente esto. Es populismo peronista. Pero claro, esto en boca de Máximo Kirchner quizá tiene un sentido, aunque sería criticable, pero en la imagen y en el liderazgo de un líder religioso es una tragedia. ¿Cómo se sienten hoy los millones de gente de Ucrania resistiendo, este joven que estaba hablando para vosotros, resistiendo bajo las balas, aguantando matanzas sistemáticas, no sabiendo dónde están sus familiares, separando padres con hijos para salvarlos? Estamos viviendo una tragedia a un nivel, y hay un agresor que ha tomado los tanques y ha tirado sus misiles y ha ido a ocupar otro país, un país soberano, miembro de Naciones Unidas. ¿Y cómo puede el Papa decir, bueno, no voy a tomar partido? Bueno, pues...
Pilar, viste que estoy siendo benévolo, porque hoy te estoy llamando para hora 17 y no para hora 21. ¿Viste? Hoy es mi doble turno. Tengo también el programa de la noche, al que siempre has tenido la gentileza de permanecer en la madrugada y atendernos. Pero quiero aprovecharte, ya que estamos en contacto, para preguntarte sobre este momento. Sé que seguís el día a día de la política argentina. Este momento creo que es el peor momento de todos los momentos peores que ha tenido Alberto Fernández, una debilidad absoluta, con un kirchnerismo y un cristinismo a través del hijo de Cristina Fernández de Kirchner, a través de la propia vicepresidenta, ya hasta un funcionario de segunda línea que contradice al ministro de Economía. ¿Cómo lees el ataque del cristinismo a su propia criatura, Alberto Fernández? ¿Tiene una lógica visto desde afuera? A ver, lo primero que hay que decir es que cuando uno no tiene autoridad, evidentemente en cualquier momento cualquier mindundi puede cortarle la cabeza. Y el problema del presidente es que nunca asumió la autoridad. No se puso el vestido de presidente. Se creyó siempre el papel de siervo de Cristina. Aceptó ese papel secundario. Y cuando ha levantado un poco la cabeza, Cristina dice, cuidado que la guillotina la tengo yo. Es decir, a mí me parece de manual. Mira, en la política no hay vacío. En la política ocupas el espacio que tú quieres. Si tú eres presidente y te pones, que es algo muy grande, el presidente de la República, te pones el vestido de presidente y dices, perdona Cristina, ahora mando yo. No lo hizo desde el primer minuto, fue siempre débil, asustadizo. Estuvo siempre al amparo de lo que decía ella, que es la que quería mandar. Y cuando ha querido tomar decisiones, la otra le ha recordado su papel de siervo. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Pues que está pasando lo que era de esperar, porque es el kirchnerismo puro y duro, que como era un personaje utilitario, ya no me sirve, lo voy a tirar y me refuerzo otra vez con el discurso peronista más duro, es decir, vuelven al discurso populista de Cristina, claro, otra vez pero con un agravante, querida Pilar. ¿No te recuerda aquella leyenda de del escorpión y la rana? Porque ¿cuál es la lógica de hundir a Alberto Fernández? ¿Creerá Cristina que puede liberarse o se hundirá con él? ¿No se da cuenta o está en su naturaleza? ¿No? La verdad es que sirve muy bien el escorpión y la rana, porque realmente te imaginas a Cristina picando, digamos, incluso propio siervo, ¿no? Pero yo creo que es evidente que una fractura del kirchnerismo les va a dar unos malos resultados, porque al final esta unión ya fue una unión para intentar frenar la elección de la candidatura de Mauricio Macri. Le salió bien la jugada y a partir de aquí había mucho campo por correr, pero Cristina Kirchner no sabe ser una segunda ni una tercera. Ella es una primera, es una diva de la política, es una Evita Perón a su estilo. Y en consecuencia no puede de ninguna manera permitir que ese pobre hombre al que pusimos nosotros para que fuera porque yo no podía, pero que evidentemente hacia un lado que mando yo, le estuviera creciendo, le estaba creciendo. Y entonces yo creo que realmente no puede, ella debe imaginar que tiene suficiente poder como para cortarle la cabeza al presidente o ponerlo en evidencia y quedarse la voz del pueblo, que es lo que va a hacer. La Campo, la Cristina van a ser la voz del pueblo frente a que se está vendiendo al Fondo Monetario Internacional y vamos a volver a tener una demagogia populista clásica que es muy de Cristina Kirchner, pero que puede ser una jugada de póker que le salga mal al final. Querida Pilar, el agradecimiento de siempre por ayudarnos a reflexionar con la perspectiva, pero estando siempre aquí muy cerquita nuestro. Siempre cerca. Gracias. Pilar Rahola, señoras y señores, un lujo de esta tarde.